Buenas tardes, son las 4 en punto y a esta hora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la sesión de hoy, riesgo biomecánico, posturas, esfuerzos, enfermedades laborales asociadas a DME. Soy Diana Salazar, junto con María Fernanda Zapata, les damos la bienvenida. El facilitador de hoy es la ARL positiva y nos va a hablar Gisela Mosquera. Algunas recomendaciones antes de iniciar. Recuerden que para interactuar con Gisela deben hacer clic a la manito de color verde que aparece al costado derecho de su pantalla. O si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Al finalizar la capacitación de hoy tendremos las preguntas acerca de la capacitación y nuestro acostumbrado sondeo. Le damos la bienvenida a Gisela, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Gisela, buenas tardes, adelante. Se encuentran aquí participando en la capacitación. Listo, entonces la capacitación del día de hoy está asociada a la identificación. Un segundito. Un momento, por favor. Listo. La capacitación del día de hoy está enfocada a el conocimiento y la prevención de las enfermedades asociadas laborales asociadas a los desórdenes musculoesqueléticos. Cuando hablamos de desórdenes musculoesqueléticos nos referimos a enfermedades osteomusculares como síndrome de túnel del carpo, síndrome de manguito rotador, problemas de espalda, inflamación de los tendones, inflamación de las articulaciones, todas estas asociadas a enfermedades laborales o asociadas a actividades de la vida diaria que realizamos y que nos pueden presentar o podemos presentar una patología como una enfermedad laboral osteomuscular. ¿Qué es una enfermedad laboral y por qué se diferencia de un accidente de trabajo? El accidente de trabajo se presenta de forma súbita, es decir, usted está en su trabajo o haciendo una actividad porque en su trabajo se lo requiere y de un momento a otro presenta el accidente. A eso se refiere como accidente de trabajo. A diferencia de la enfermedad laboral, la cual usted se la presenta por la exposición prolongada a un riesgo o a un factor de riesgo. Y ese factor de riesgo está asociado o inherente a su actividad laboral o al ambiente en el cual se ve obligado usted a trabajar. Entonces, esa es la gran diferencia entre una enfermedad laboral y un accidente de trabajo. La enfermedad laboral tiene ciertas características, no se puede determinar exactamente cuándo empezó, a diferencia del accidente que usted sabe que tuvo el accidente ese día, el día que usted presentó la lesión, pero la enfermedad laboral, como usted estuvo expuesto de tiempo prolongado a esa enfermedad o a ese riesgo, perdón, usted no sabe exactamente cuándo empezó la enfermedad. Y más si usted ha estado trabajando en diferentes empresas o en diferentes actividades asociadas con el miembro o el segmento corporal el cual se ve afectado, por el cual le diagnostican la enfermedad. La detección es posible cuando se manifiestan signos y síntomas tras una larga evolución. Es claro que un signo es lo que se puede identificar a través de un examen, por ejemplo, una electromiografía, una radiografía, una ecografía, y el síntoma es lo que la persona refiere que tenga. Entonces, para que se pueda calificar una enfermedad laboral, se deben tener ambas. No es que yo diga que me duele la espalda y que seguramente porque estoy mucho tiempo sentada, entonces ya tengo una enfermedad laboral y que la contraje en la empresa. No, debe haber signos que se asocien a esa enfermedad laboral, que el médico lo puede identificar a través de algún tipo de examen diagnóstico. Y también una de las características que se determina por la exposición a un riesgo y por la exposición prolongada. Entonces, si yo le hago un análisis de su puesto de trabajo y usted en su trabajo debe hacer actividades fuera de su puesto de trabajo y dentro de él, entonces yo hago el análisis de cuánto tiempo usted permanece expuesto a ese puesto de trabajo o a ese riesgo, y si el riesgo se asocia a un tiempo prolongado, yo podría decir sí, es una enfermedad laboral. Pero si la exposición no es muy larga, no se podría calificar como una enfermedad laboral. Bueno, entonces, esta parte es importante que la tengamos en cuenta porque siempre identificamos pues como trabajadores que nuestra empresa tiene unas responsabilidades
Entonces, es importante que ustedes identifiquen que todos los trabajadores tenemos responsabilidades también que se asocian con el cuidado de nuestra salud. Entonces, podríamos decir que una persona con una enfermedad de columna, pero si es una persona que los fines de semana monta todo el tiempo bicicleta en ciclomontañismo, que está expuesto también a vibración, entonces esa es una gran diferencia, entonces podríamos ver en cuál está mucho más expuesto. Entonces es una responsabilidad de nosotros también cuidar nuestra salud. Entonces el decreto 1072 del 2015 nos habla de las responsabilidades que indica que procurar el cuidado integral de nuestra salud, informar clara y veraz, o suministrar esa información clara sobre nuestro estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es decir, pues no, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo no es una opción, es una obligación que tenemos como trabajadores. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que podríamos tener unas sanciones o llamados de atención por la falta de cumplimiento a estos reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Debemos informar oportunamente a nuestro empleador sobre los peligros y riesgos que encontramos en el puesto de trabajo. También es nuestra obligación identificar e informar oportunamente a nuestro empleador. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. También es nuestra obligación capacitarnos y conocer a qué riesgos estamos expuestos. Y debemos participar y contribuir al cumplimiento de objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es importante, no es una obligación directa, pero sí la empresa debe contar con la participación de los trabajadores para los comités. La obligación la tiene la empresa de crear los comités de seguridad, el COPAS, es el comité paritario, la brigada de emergencia y el comité de convivencia. Y es una obligación de que esos comités estén integrados por personas de la empresa. Y no solamente por la empresa, sino por nosotros, porque estamos involucrados dentro de este tipo de acciones para la prevención de enfermedades y accidentes para nosotros mismos. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre las patologías o enfermedades osteomusculares. Ustedes por ahí vieron la palabra, las siglas DME, estamos hablando de desórdenes musculoesqueléticos o desórdenes osteomusculares. Entonces vamos a ir hablando de los más comunes que se pueden presentar por la exposición a nuestro trabajo, la exposición a un riesgo dentro de nuestra actividad laboral. Una es el síndrome de manguito rotador. El manguito rotador todos lo tenemos. Lo que no tenemos es el síndrome. ¿Y el síndrome qué significa? Es la inflamación de las estructuras que hacen parte de la articulación del hombro. La articulación del hombro está compuesta por unos huesos que son pues los huesos que componen el hombro, que son la clavícula, la escápula o conocida también como la paleta, y el húmero, que es el hueso del brazo. Esos tres huesitos hacen parte o conforman esa articulación del hombro. Pero para que esos tres huesos estén unidos deben conectarse a través de unos tendones y a través de unos músculos. Esos tendones y esos músculos son los que conforman el manguito rotador y se llama así porque es una articulación que realiza rotación en todos los ejes. Cuando presentamos dolor o inflamación en esa articulación, el médico lo diagnostica como un síndrome de manguito rotador, pero cada una de esas inflamaciones o de esas lesiones tiene un nombre específico, ya sea una tendinitis, una bursitis, una ruptura, que se engloban todas dentro de algo que se llama el síndrome de manguito rotador. Aquí en esta diapositiva nos muestra pues a nivel general cuáles serían pues como los síntomas, pero pues es muy grande pues la información y no es necesario que ustedes tengan toda esa información. ¿Qué puedo hacer para prevenir lesiones del manguito rotador? Son cosas pues muy básicas, pero que las podemos llevar a cabo como trabajadores. Llevar la cultura de cuidado a cada una de las actividades que involucran el empleo de nuestros hombros. Como ya lo mencionábamos antes, no todas las actividades que tienen que ver con el trabajo son las que nos pueden producir una lesión osteomuscular. También actividades de la vida diaria. Por ejemplo, que nosotros vayamos a colocar una caja en la parte superior de un armario.
y si lo hacemos sin utilizar un banquillo, sin utilizar donde poder aumentar nuestra altura para alcanzarlo, podríamos tener una lesión del manguito rotador. Ese sería un ejemplo y no tiene nada que ver con el trabajo. Antes de realizar esa actividad que tú sabes que vas a involucrar el hombro, debemos analizar si exige que repitamos un movimiento constantemente, si vamos a realizar estiramientos continuos porque lo que necesitamos alcanzar está muy lejos y debemos hacer unos movimientos forzados del hombro, posturas forzadas, levantamiento de cargas. Este tipo de actividades pueden llevar a que nos lesionemos el manguito rotador. Entonces es importante que analicemos cómo las vamos a realizar y cuál sería la forma más segura para nosotros de hacerlo. No es necesario que tengamos un gran conocimiento osteomuscular o biomecánico para que realicemos ese tipo de prevención. Y pues hay que evitar sobrecargas y golpes en los miembros superiores. Entonces, pues hay que prestar especial atención a diferentes actividades que probablemente no las realicemos de forma continua, pero que si en algún momento nosotros estamos expuestas a ellas, debemos hacerlas con muchísimo cuidado, con herramientas que estén en buen estado, dentro de ángulos que sepamos que no estamos haciendo un movimiento muy forzado o actividades muy continuas. Por ejemplo, si usted es un trabajador administrativo, pero usted los fines de semana se dedica a la peluquería, por ejemplo, aquí pues sería un ejemplo importante, que tengamos en cuenta que si utilizamos constantemente el hombro, también debemos hacer el estiramiento, debemos preparar nuestros músculos para eso, si realizamos podegaje o que vamos a nuestra casa y sabemos que vamos a hacer un trasteo, nos vamos a cambiar de casa y vamos a tener que realizar muchísimos movimientos de hombro. Tengan en cuenta que este tipo de actividades también puede producirnos lesiones, el uso de taladros, equipos de vibración, en la recolección de basura, son actividades que de pronto realizamos continuamente, pero que nos pueden producir algún tipo de lesión. Listo, vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo. En esta parte me gustaría que prestaran especial atención porque yo pensaría que es una de las patologías a las cuales los trabajadores estamos más expuestos, porque casi todos realizamos movimientos o utilizamos nuestros dedos, nuestra muñeca, nuestro codo, nuestras manos para realizar nuestra actividad laboral. Y cuando realizamos utilización de estos segmentos corporales estamos expuestos a presentar el síndrome de túnel del carpo. Todos tenemos también el túnel del carpo. Que el túnel del carpo finalmente, ¿qué es? Como ustedes lo pueden ver en la imagen que está aquí en la diapositiva, tenemos un ligamento, que ustedes ven que se llama carpiano transverso. Debajo de ese ligamento se forma un túnel y por ese túnel es donde pasa el nervio. El nervio es el que le da sensibilidad, movilidad a la mano, le da la información de la fuerza que deben tener esos músculos. Pero cuando ese ligamento se empieza a estrechar o ese tendón se pone más estrecho, empieza a presionar ese nervio que pasa por allí, por ese túnel. Y cuando se presiona ese nervio que pasa por ese túnel, tenemos síntomas como adormecimiento, pérdida de fuerza en la mano, hormigueo, corrientazos de la mano, y esos son síntomas asociados a que el túnel del carpo se está cerrando. No quiere decir que si usted ya tiene uno de estos síntomas, entonces ya lo podemos diagnosticar con un síndrome de túnel del carpo. Recuerde que para diagnosticarlo con alguna de estas patologías y para que sea calificada como enfermedad laboral debe haber un signo. Es decir, que se tienen que realizar en este caso un examen como una electromiografía que se pueda decir, listo, a través de este examen, con los signos que usted tiene esa patología. Pero los síntomas que les expliqué ahora son síntomas que le indican que usted podría estar presentando que se está cerrando ese túnel. ¿Cómo nosotros podemos prevenir ese túnel? Bueno, primero les voy a hablar sobre las causas. Puede haber una predisposición congénita, una predisposición genética también. Es decir, que podríamos ya estar predispuestos físicamente a presentar ese síndrome del carpo. Encontramos personas que llevan 20 años en el mismo trabajo, ambos 20 años en el mismo trabajo, uno se enferma y el otro no, a pesar de que hagan exactamente lo mismo y que de pronto tengan la misma técnica para realizarlo, y aún así uno se enferma y el otro no, tenía una predisposición. ¿Listo? El túnel del carpo también puede ser más pequeño en algunas personas que en otras, ese túnel puede ser más estrecho, es decir, que tiene mucha más predisposición a que presente la patología.
Factores como traumatismos en la muñeca también puede, cuando se inflaman los tendones. Si hay inflamación de los tendones, si ustedes recuerdan la imagen, si esos tendones que pasan por ese túnel se inflaman, van a presionar el nervio y esa presión del nervio puede producir el síndrome de túnel del carpo. Otras patologías u otras causas podrían ser tener esguinces en la muñeca, fracturas, la obesidad, la actividad. Las personas que tienen una glándula pituitaria, bueno, que tienen problemas de la glándula pituitaria o problemas de la tiroides también pueden tener síndrome de túnel del carpo. Generalmente las personas con problemas de la tiroides no los califican como enfermedad laboral porque casi siempre el síndrome de túnel del carpo en estas personas se asocian a los problemas de la tiroides. Problemas mecánicos de la articulación, o sea, movimientos inadecuados de la articulación porque tengamos algún inconveniente. El estrés laboral, por ejemplo, a través del uso repetitivo de la mano, también nos puede producir el síndrome de túnel del carpo. La retención de líquidos, como le pasa, por ejemplo, a las embarazadas, también les puede producir que se estreche ese túnel y se produzcan síntomas asociados a síndrome de túnel del carpo, inflamación de los tendones, inflamación de todas esas estructuras que pasan por allí. Entonces, como les comentaba antes, síntomas como calambre, por ejemplo, cuando usted está escribiendo, que se llama el calambre del escritor, eso es un síntoma muy asociado a que su túnel del carpo se está estrechando. Pero entonces, si ustedes lo vamos a ver por nuestra oficina, por ejemplo, ¿cómo podríamos prevenirlo si estamos realizando actividades que involucren nuestras manos, nuestros dedos, nuestra muñeca en nuestra oficina? Entonces, vamos a ver las diferentes imágenes. Por ejemplo, en la que nos están mostrando, ahí está muy claro que si tenemos la silla graduada muy alta o muy baja, no vamos a tener alineada la muñeca con el mouse o con la superficie del escritorio. Por esa razón es importante que tengamos la silla alineada o la silla graduada de tal forma que nuestro codo quede al mismo nivel de la superficie del escritorio. Y eso indica que cuando flexionemos el codo a 90 grados quedemos alineados completamente como nos está mostrando aquí en la imagen de forma correcta. La ubicación de las manos en el teclado. Esto es algo que probablemente muchos lo hacen de forma inadecuada sin darse cuenta, pero es importante que empecemos a analizar cuál es la técnica que estamos utilizando para realizar actividades como la digitación. No debemos realizar inclinaciones de las muñecas, debemos tener los brazos de tal forma alineados y las manos alineadas de tal forma que tengamos la mayor precisión y la mayor alineación entre el codo, la muñeca y los dedos. Entre más inclinaciones de muñeca haga, más presión voy a hacer en el túnel del carpo. En la imagen nos muestran para digitar cómo también debemos tener la mano. Podemos tener el apoyo de la muñeca, pero siempre y cuando tengamos el teclado sin la inclinación de las paticas. Si ustedes pueden ver, la inclinación del teclado hace que tengamos que inclinar nuestra muñeca. Entonces lo recomendable es que el teclado esté alineado. En esta imagen es bien importante que se tenga en cuenta. Cuando nosotros realizamos una inspección de puestos de trabajo, verificamos una condición que es que en el puesto de trabajo no se estén utilizando portateclados, como nos está mostrando en la imagen que está equivocada. Los portateclados pues ya están mandados a recoger, por decir así, porque producen que se tenga una mala alineación de los miembros superiores, del hombro, del codo y de la muñeca, sobre todo para la utilización del mouse. Entonces es importante que si ustedes tienen en estos momentos portateclado, retirar los portateclados, ubicar el teclado sobre el escritorio y ubicar el teclado aproximadamente entre 10 y 15 centímetros después del borde externo del escritorio, para que tengamos una mejor alineación. El hecho de que tengamos el brazo en el aire indica que estamos expuestos a presentar alteraciones del manguito rotador por tener el brazo todo el tiempo en el aire, presentar lesiones en el túnel del carpo porque los músculos tienen que hacer presión constante para poder utilizar el mouse también para digitar. Y también alteraciones o inflamación de los tendones del codo
porque no se tiene una adecuada posición de descanso en los miembros superiores. Yo sé que ustedes todos son súper juiciosos con la realización de las pausas activas y los felicito porque una de las actividades recomendadas para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos es la realización de ejercicios de estiramientos, de calentamiento, de fortalecimiento, como ustedes los hacen. En esta imagen están mostrando algunos de los ejercicios que se pueden realizar para prevenir desórdenes musculoesqueléticos de muñeca. Por ejemplo, es importante que realicen estiramientos de las muñecas, de los dedos, como nos está mostrando aquí. Estos son ejercicios básicos que casi todos ustedes ya los conocen, los realizan constantemente. Y el uso de la bola o la pelota antiestrés, tengamos en cuenta que no es para realizar movimiento repetitivo con ella, es decir, apretar, soltar, ese no es el movimiento que se debe realizar. No es para apretar y soltar. Se debe realizar apretando la pelota, sostenemos allí durante 15 segundos y después de esos 15 segundos o 10 segundos, si no tenemos tanto tiempo, soltamos. Esto nos ayuda a fortalecer los músculos del antebrazo, a fortalecer los músculos de las manos, a fortalecer los músculos del antebrazo básicamente. Entonces es importante que no se realice con esa pelotica antiestrés, si ustedes la tienen, los movimientos repetitivos, sino movimientos sostenidos para que realicen fortalecimiento de la muñeca. La epicondilitis, pues vamos a pasar un poco más rápido por aquí, aunque también es muy conocida y se presenta muy constantemente en trabajadores que realicen la utilización de sus manos y miembros superiores. Es conocida como el codo de tenista porque es muy común que a estos deportistas se les inflame el codo. Entonces, la epicondilitis es una inflamación del codo. Tiene ese nombre, pues como todas las palabras terminadas en itis significan inflamación. Tiene ese nombre porque los huesitos del codo se llaman epicóndilos, entonces epicondilitis. Si ustedes presentan inflamación en los codos o dolor en el codo, es importante que consulten al médico, o si de pronto apenas está empezando, pueden realizar estiramientos de los miembros superiores como los mostramos ahora, y se pueden aplicar hielito, que ya con eso les disminuye la inflamación. Pero también se presenta básicamente en nuestros puestos de trabajo cuando son administrativos por malas posturas en el puesto de trabajo, por mala ubicación de nuestros elementos como el teclado, mala ubicación del mouse, mala ubicación de la silla, no la tenemos graduada a la altura correcta, y se puede presentar la epicondilitis. Es importante prevenirla porque de los desórdenes musculoesqueléticos es uno de los más complicados de manejar porque se inflama el codo y esa inflamación requiere mucho tiempo de reposo para poder disminuir. Entonces, pues, es importante prevenirla antes de que se presente. La columna, pues es una de nuestras estructuras corporales más importantes porque tiene una función que es vital para nosotros, que es la función de proteger la médula espinal. La médula espinal, ¿qué es lo que hace? Es la que lleva información, lleva y trae información desde el cerebro a nuestro cuerpo. Entonces, del cerebro la información viaja a través de la médula espinal y se distribuye a través de todo nuestro cuerpo, a nuestras extremidades, a través de los nervios. Entonces, mira la importancia que tiene la columna vertebral en la protección de este órgano, que es un órgano vital para nosotros. Entonces, la columna vertebral pues está compuesta, como su nombre lo indica, por vértebras, son 33, y esos huesitos, esas vértebras, están separadas una con otra a través de una estructura blanda que se llama el disco intervertebral. Probablemente todos han escuchado hablar, de que se le corrió el disco, o de la hernia discal. Entonces, esta estructura de ese disco intervertebral, como es la parte blanda, la que permite que podamos realizar movilidad de nuestra articulación de la columna vertebral, que podamos realizar flexión de la columna, inclinación de la columna, porque es la parte blanda, es una parte muy sensible, aunque es bastante fuerte porque permite que podamos soportar pesos como 25 kilogramos, por decirlo. También es muy frágil cuando realizamos movimientos inadecuados en ella.
Si ustedes pueden ver en la imagen a su mano derecha, en la parte superior, aquí nos están mostrando, en la parte superior nos está mostrando un pedacito rosadito, que esa parte se llama el disco, esa parte se llama el anillo del disco, y la parte rojita, redondita, es el anillo del disco, es el núcleo del disco. Entonces la parte rosadita es el anillo y la parte roja es el núcleo. Ese anillo protege todo el tiempo que ese núcleo siempre se mantenga ahí el centro. A pesar de que realicemos movimientos como flexión de la columna, que es cuando intentamos, por ejemplo, tocarnos la punta de los pies con las piernas extendidas, ese anillo va a hacer todo lo posible para que ese núcleo se mantenga allí en el centro. Pero si exponemos a la columna a manipular pesos que no podemos realizar, normalmente realizar, o realizamos posturas inadecuadas, ese núcleo se va a desplazar. Ese anillo no va a poder mantener ese núcleo allí centrado. Y cuando ese núcleo se desplaza, a eso se le llama una hernia de disco. Si ustedes pueden ver aquí, en la parte inferior derecha, se puede ver cómo el anillo dejó desplazar ese núcleo. Y ahora el núcleo está presionando la médula espinal. Probablemente esa persona que tuvo esa lesión esté teniendo síntomas como pérdida de fuerza en los miembros inferiores, si la lesión fue a nivel de la columna lumbar o la parte baja de la espalda, pérdida de fuerza en los pies, pérdida de la sensibilidad, hormigueo, adormecimiento. Son personas que pueden quedar con una lesión bastante considerable y una discapacidad importante. Entonces, pues, aquí nos está mostrando cómo está compuesta nuestra columna vertebral en la parte superior, media, inferior. La más conocida por todas es la parte inferior, que es la zona lumbar, pero tenemos la parte media, que es la zona dorsal, y la parte alta, que es el cuello, que es la columna cervical. La columna cervical es bastante sensible también, porque las vértebras en ese nivel son más pequeñas. Entonces, por esa razón, en muchas ocasiones yo les he dicho, cuando los he observado realizando las pausas activas y realizan flexión de la cabeza hacia atrás, yo les digo, evítenlo. No quiere decir que nuestro cuerpo no permita hacerlo. Sí permite, pero evítenlo, inclinar la cabeza hacia atrás, porque como son más pequeñas esas vértebras, es mucho más posible que tengamos una lesión allí. Entonces, evitemos realizar extensión durante la pausa activa de los ejercicios, extensión de nuestra cabeza hacia atrás. Aquí en esta imagen nos está mostrando pues cómo podría ser una lesión de columna vertebral en la parte baja, que es la parte más común, pero es importante que tengamos en cuenta que con el paso del tiempo nuestra columna también se va deteriorando, pues eso es como un proceso de envejecimiento normal. Entonces, por ejemplo, si usted, a diferencia de un cojín, eso es un ejemplo, que usted simplemente, si se daña, usted lo reemplaza. El disco intervertebral, si tiene una lesión muy grave, es probable que el médico no pueda reemplazarlo y se quede con la lesión. Claro, ahorita la tecnología nos permite que se hagan cirugías bastante científicas, bastante tecnológicas, muy modernas, que podríamos tener, tener una vida mucho más normal a pesar de una lesión de esta, pero igual vamos a tener muchísimas limitaciones si tenemos una lesión de columna, sobre todo una hernia discal. Entonces, imagínese que usted ya venga con unas recomendaciones, que usted sea, no sé, un camillero, por ejemplo, y que usted por una lesión de columna tenga recomendaciones con limitaciones como es que usted no puede pasar mucho tiempo sentado, no puede pasar mucho tiempo de pie, no puede levantar cargas mayores a 5 kilos. Entonces usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y no solamente usted, pues también lo va a preguntar la empresa, bueno, ¿y qué lo pongo a hacer? Entonces pensemos en que es mejor prevenir antes que tengamos que vernos expuestos a una patología como esta. Bueno, vamos a hablar sobre el levantamiento de cargas, a pesar de que probablemente muchos de ustedes no lo realicen como actividad laboral, pero sí lo realizamos dentro de nuestra actividad cotidiana. Pues la normatividad aquí en Colombia nos dice que podemos manipular hasta 25 kilogramos, transportar hasta 50 kilogramos, y las mujeres 12.5 kilogramos y 25 kilogramos, que esto puede variar, pues variar de acuerdo a la carga que estamos manipulando. Por ejemplo, si es una persona, pues esto probablemente
pues se pase a otros límites. Pero siempre es importante tener en cuenta que para realizar la manipulación de cargas hay unas técnicas, y las técnicas nos ayudan a que tengamos menos riesgo de lesión cuando vamos a realizar esa manipulación de cargas. Primero, mantener la espalda recta, agacharnos flexionando las rodillas y manteniendo siempre la espalda recta. Lo que podemos hacer es acercarnos a la carga. Entre más cercanos estemos a la carga, menos flexión de columna tenemos que hacer, y ese anillo va a tener que hacer menos esfuerzo para mantener el núcleo ahí centrado. Entonces la probabilidad de que tengamos una hernia de disco es muchísimo menor. La técnica de levantamiento de algún material pesado, importantísimo el agarre. Siempre tenemos que agarrar el objeto de forma firme, agarrarlo correctamente, del mejor lugar que se pueda tomar ese objeto o esa carga que vamos a manipular, siempre utilizando la palma de la mano, o sea, la mano completa, y si es posible utilizar también el apoyo de los brazos. ¿Por qué es importante acercarnos completamente a la carga? Porque cuando nos acercamos a la carga, el esfuerzo no lo realizamos con la espalda completamente, sino que realizamos esfuerzo de todos nuestros músculos, es decir, participan gran mayoría de los músculos de nuestro cuerpo, entonces el peso se distribuye en todos esos músculos y no tenemos que esforzar tanto nuestra columna. Entre más cercano tengamos el objeto o el material cerca de nosotros, menos esfuerzo tenemos que hacer. ¿Listo? Si es una carga que sabemos que nosotros solos no la podemos manipular, entonces pidamos ayuda y equilibremos las cargas entre dos personas. En esta imagen nos está hablando de que la persona de la imagen A está realizando una manipulación con una técnica correcta, manipula 25 kilos, pero en la parte superior dice 75 kilos. Lo que nos están diciendo allí es que si manipulamos igual una carga de 25 kilogramos y lo hacemos con la técnica correcta, igual siempre para nuestra espalda va a ser muchísimo mayor el peso, pero la probabilidad de que tengamos una lesión es menor. Pero en la imagen B estamos manipulando los mismos 25 kilogramos, pero con una técnica inadecuada, ahí estamos expuestos a que tengamos una hernia discal o una lesión como una ruptura muscular, o espasmos bastante fuertes o contracturas que duren muchísimo tiempo por realizar manipulación inadecuada de carga. Entonces, miren, son 25 kilogramos, pero la percepción del peso que estamos manipulando para nuestra columna es muchísimo más alto. Entonces, imagínense la cantidad de esfuerzo que está haciendo nuestra espalda para poder realizar esa manipulación y la probabilidad de que tengamos una lesión bastante alta. Y no debemos realizar giros de tronco, sobre todo teniendo los pies firmes. Por ejemplo, los que trabajan en puestos de trabajo de oficina, tienen unas sillas con rodachines y las sillas también permiten girar el asiento. Y esto precisamente se realiza para que la persona no tenga que realizar giros de tronco, porque los giros de tronco lo que hacen es debilitar los anillos y que el núcleo que está centrado como del disco intervertebral tenga más posibilidad de salir y de tener una lesión, de tener una hernia. Entonces, por esa razón debemos girar con todo y silla y voltear desde los pies para evitar que el giro se realice directamente desde el tronco. Y si usted está de pie y necesita llevar un objeto hacia un lado diferente, el giro debe realizarlo desde los pies, no el giro desde el tronco, porque podría suceder esto, lesionar su columna vertebral. Bueno, en esta imagen, la idea es que como la mayoría de ustedes están sentados en un puesto de trabajo, supongo yo que están todos en su puesto de trabajo, están en su oficina, o algunos de pronto están en oficinas de algún compañero, la idea es que ustedes analicen en sus puestos de trabajo en estos momentos su higiene postural y si cumplen algunas de las características, todas, algunas o ninguna de las características de un puesto de trabajo de oficina. Entonces van a observar inicialmente si la altura de la pantalla que usted está usando está al nivel de sus ojos, que es la posición indicada. Si usted está apoyado completamente en el espaldar de su silla,
Si tiene la posibilidad de acercarse al espaldar de su silla o si el espaldar de su silla está muy inclinado hacia atrás, verificar si los graduables de la inclinación del espaldar se encuentran en buen estado o no para que usted reporte que su silla se encuentra en mal estado. No son necesarios los apoyabrazos, es decir que si la empresa va a dotar de sillas, no siempre tiene que comprar las sillas con apoyabrazos, pues sería bueno, pero no siempre necesitamos apoyabrazos para estar cómodos. De hecho, a nivel ergonómico no hay ninguna normatividad que diga que son indispensables para tener una adecuada postura. Lo más importante es que nos podamos acercar a nuestro puesto de trabajo y podamos tener apoyo en el escritorio de nuestros antebrazos y muñecas. Si tenemos ese apoyo de antebrazos y muñecas en el escritorio, no necesitamos apoyabrazos. Por favor, verifique si la altura de su silla está ubicada de tal forma que cuando usted extiende los brazos al lado de su cuerpo, los codos quedan al mismo nivel de la superficie del escritorio. Si sus codos quedan por debajo de la superficie del escritorio, debe aumentar la altura de la silla. Si sus codos quedan por encima, muy por encima de la altura del escritorio, debe disminuir la altura de la silla. Eso implica que cuando usted vaya a digitar, no deba realizar tensión en los hombros y tensión en la parte alta de la espalda. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué siempre tengo dolor del cuello? ¿Por qué siempre tengo dolor en la parte alta de la espalda? Siempre tengo unos nudos, es que tengo mucho estrés. Otros dicen, pero es que yo ni siquiera vivo estresado y aún así tengo dolor en la parte alta de la espalda y en el cuello. Verifique esas condiciones. Entonces las vamos a mencionar una por una. ¿Listo? Por favor, hay que mantener el borde superior de la pantalla al mismo nivel de los ojos y a una distancia entre 45 y 70 centímetros. Es decir, que usted pueda extender sus brazos y que la pantalla no quede a nivel de sus muñecas si usted extiende los brazos, que usted alcance a tocar con los dedos la pantalla. ¿Listo? Con el brazo totalmente extendido. ¿Listo? Esa es una distancia correcta. Mantener la cabeza y cuello en posición recta, los hombros totalmente relajados. ¿Cómo se consigue que los hombros estén totalmente relajados durante la digitación? Con la altura de la silla. Recuerde que la altura de la silla debe permitir que sus codos estén al mismo. Ok, ahorita sí pasamos a las preguntas y de pronto las pueden ir haciendo vía chat o vía audio. Nos pueden alzar la manito para poder darle la palabra. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién es el encargado de realizar la inspección de los puestos de trabajo para ver si se están cumpliendo? Bueno, la inspección de los puestos de trabajo se puede realizar de dos formas. Una, que la empresa solicite apoyo a la ARL para realizar esa inspección, y la otra es que la empresa tenga un cronograma de inspecciones para realizarlas. Serían unas inspecciones que se realizan de acuerdo a un cronograma que la empresa ya tenga específico, pero se puede realizar de las dos formas. De hecho, ya realizamos algunas inspecciones por parte de la ARL, se han realizado algunas. ¿Les cuento? Bueno, les cuento que las inspecciones que se realizaron fueron en la sede del Hospital Universitario y se realizó en el Hospital de Yumbo. Por aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes, soy César Gómez. Si tuve un accidente laboral y estoy mejor, pero vuelvo y recaigo con dolor, ¿dónde debo consultar? Inicialmente debes consultar con tu EPS. Si la EPS decide que no te va a atender por ese síntoma que presentas, puedes solicitar nuevamente cita con la ARL. Te tocaría ir a la oficina de la ARL para pedir una cita.
nuevamente. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Otra? Sí. Hay otra pregunta. Después de realizar la inspección al puesto de trabajo, ¿en cuánto tiempo se cumple con las recomendaciones dadas por parte de la ARL? No está estipulado en ninguna parte que diga cuánto tiempo tiene la empresa para cumplir las recomendaciones de la ARL. De hecho, en ninguna parte pues, de la normatividad nos indica que la empresa tiene un tiempo específico para realizar o llevar a cabo la recomendación, ya que la recomendación, como puede ser una recomendación muy básica, por ejemplo, cambio de silla, podría ser una recomendación más grande que sería cambio o rediseño de la oficina completamente, o cambio de la iluminación, y eso requiere cierto tiempo. Por esa razón, en ninguna parte está estipulado cuánto tiempo tiene la empresa para cumplir. Recuerden que el cumplimiento de las recomendaciones no está a cargo de la ARL, sino de la empresa. Ok, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cela. Bueno, con mucho gusto. Nos encontraremos en la próxima capacitación. Tenemos otra pregunta. Tenemos más preguntas. Todavía no se despidan, por favor, que tenemos más preguntas. ¿Cada cuánto se debe realizar la inspección? Las empresas deben realizar un cronograma de inspecciones periódicas. Tampoco está especificado cada cuánto se deben realizar, pero al menos debe existir, dentro del sistema de gestión debe existir al menos una inspección anual, como mínimo. Pero dentro de los sistemas de gestión deben haber un cronograma de inspecciones periódicas, de tal forma que se pueda verificar si la inspección o si la recomendación dada por la ARL o por las mismas personas de la empresa que realizan la inspección, si esas recomendaciones se llevaron a cabo o no. Pero pues depende muchísimo de qué tipo de recomendación se da, si es, porque pues cuando se hace la inspección se deja específico si la recomendación es de cumplimiento de carácter urgente, de un tiempo medio o a largo plazo. Otra pregunta, ¿quién realiza el diagnóstico de enfermedad laboral, la EPS o la ARL? Bueno, tal vez ese pedacito no se los expliqué, trataré de ser breve con esto. Cuando tenemos un síntoma que consideramos que es una enfermedad laboral, inicialmente debemos consultar a la EPS. La EPS nos hace un diagnóstico. Digamos, la EPS diagnostica que tenemos síndrome de túnel del carpo. La EPS podría tomar dos caminos. Primero, realizar el proceso de rehabilitación, enviarnos los exámenes, enviarnos a terapia física y, si es posible, realizarnos la cirugía. O la EPS podría tomar el camino 2, pero pues el camino 2 significa que el médico general de la EPS te atiende, decides que debes pasar con un médico laboral y con médicos especialistas, te diagnostican, el médico laboral solicita a la empresa el análisis del puesto de trabajo. Con ese análisis de ese puesto de trabajo, el médico laboral indica si la patología que tú tienes está asociada directamente con lo que tú realizas o no. Ese análisis de puesto de trabajo lo debe realizar la empresa y lo debe enviar a la EPS, al médico laboral. Pero entonces, esos caminos que toma la EPS son caminos pues que los decide directamente el médico que lo esté atendiendo. Quien dice, el médico puede decidir enviarte inmediatamente a medicina laboral o empezar un proceso de rehabilitación antes de enviarte a medicina laboral. Pero entonces, inicialmente la calificación la debe hacer la EPS. Posteriormente, cuando la EPS diagnostica que lo que usted tiene es una enfermedad laboral, después de que le hayan hecho el estudio de puesto de trabajo, el caso lo toma la ARL.
Se diagnostica que es una enfermedad laboral. Esto la están viendo ustedes ahí. Les vuelvo a mostrar la diapositiva. Cuando se cumplen estas características. Primero, que no se tenga fecha de inicio determinado de su síntoma. Es decir, que si usted empieza a tener un dolor hoy y usted mañana va al médico, es probable que el médico le vaya a decir que usted no tiene una enfermedad laboral porque el síntoma es muy claro cuando empezó y probablemente usted tenga claridad de cómo empezó. El síntoma debe tener un tiempo prolongado, es decir, que usted debe estar expuesto y con ese síntoma un tiempo prolongado. Lastimosamente, por esa razón, no es tan rápida el diagnóstico de una enfermedad laboral. La otra característica es que usted debe tener signos y síntomas. No solamente debe sentir dolor, debe tener un signo, es decir, que cuando le realizan el examen médico específico, deben manifestarse esos signos. Es decir, debe observarse la ruptura del ligamento, del músculo, la inflamación, debe observarse la hernia de disco. Si es una electromiografía, se deben tener los signos específicos que especifican o indican que usted tiene un síndrome de túnel del carpo. Siempre deben tenerse signos y síntomas. Y tienen que ser determinados por una exposición a un riesgo. Si no hay una evaluación de puesto de trabajo donde identifiquen que el signo y el síntoma que usted tiene se asocia con su trabajo, entonces no lo van a diagnosticar como una enfermedad laboral. Es decir, que todo esto debe encontrarse como características para que lo diagnostiquen como una enfermedad laboral. Doctora Gisela, ¿hay alguna otra apreciación antes de finalizar la sesión? No, ninguna por el momento. Ok, doctora Gisela, muchas gracias por la sesión del día de hoy. En nombre de Imágenes Diagnósticas San José y Fundación Salud Dinámica les expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia de atención durante la sesión de hoy. Imágenes Diagnósticas San José y Fundación Salud Dinámica les desea que tengan un feliz resto de tarde y una feliz noche.